comparativos de las relaciones políticas entre la milicia y los reyes castellanos entre 1252 y 1369. Doña Milagros Plaza Pedroche se graduó en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2015. Cursó un máster en Estudios Medievales Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid en 2016. Actualmente realiza el doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha con una beca para la formación del profesorado universitario, bajo la dirección del doctor don Francisco Ruiz Gómez y de la doctora Raquel Torres Jiménez. Su principal línea de estudio es la relación política entre la Orden de San Giacomo y la dinastía Trastámara durante la segunda mitad del siglo XIV en el Reino de Castilla. También ha asistido a congresos de carácter nacional e internacional y ha publicado varios trabajos relacionados con estos y con otros aspectos de las órdenes militares en varias revistas. Cuando quiera, doña Milagros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me quería unir a los agradecimientos, por supuesto. Los organizadores del Congreso han realizado una labor muy ardua, pero nos han permitido estar hoy aquí todos juntos, intentando aprender un poco más sobre la Orden de Calatrava. Entonces, muchísimas gracias. También al presentador, como no, por esas primeras palabras que rompen el hielo. Estoy muy agradecida. Y bueno, como no, es una oportunidad magnífica para mí el poder estar hoy aquí con mis profesores que me han estado formando durante toda esta etapa y que todavía lo siguen haciendo. Entonces, de verdad que muchas gracias a todos. Bueno, pues como bien indica el título de la ponencia, yo les quiero hablar hoy sobre los diferentes mecanismos de sometimiento y control que la corona castellana puso en marcha sobre la Orden de Calatrava desde que Alfonso X llega al poder en 1252 hasta que se produce el asesinato de Pedro I en Montien allá por 1369. Hablar de este tema resulta muy osado, porque hoy nos acompañan algunos de los principales especialistas dentro de esta línea de investigación. Y es que el tema de la relación entre las órdenes militares y la corona castellana en el periodo cronológico que nos atañe, pues ha llamado la atención de los medievalistas en las últimas décadas. Consecuentemente, se ha compuesto una base bibliográfica muy amplia sobre temática que no nos impide realizar grandes innovaciones al respecto. Yo básicamente lo que he hecho ha sido realizar una lectura de todo ese material disponible para poder presentarles hoy una visión general de la materia, pero centrado concretamente en el caso de la Orden de Calatrava y desde una perspectiva comparativa. Dos advertencias me gustaría hacer antes de meterme ya en lo que viene siendo el discurso. Lo primero, que yo me centre concretamente en los mecanismos que se aplican sobre la Orden de Calatrava no quiere decir que este tipo de políticas sean exclusivas de la milicia, sino que se aplican a la totalidad de las órdenes militares instaladas en el Reino de Castilla y en los reinos peninsulares. Lo que pasa es que como el Congreso versa sobre Calatrava, vamos a hablar concretamente de los que le atañen a ella. Y luego una cosa más, muy importante, y es que el interés que los monarcas castellanos han mostrado por las milicias asentadas en su territorio y por ejercer un control sobre ellas, no es algo que comience directamente con Alfonso X, con quien sí empieza este trabajo, sino que se remonta al origen mismo de esta clase de instituciones. Carlos ya lo dijo en la ponencia inaugural de ayer. Sancho III, por ejemplo, cuando quiere promover la creación de la Orden de Calatrava, lo hace ya con una intención muy clara de que ésta se convierta en una herramienta de la propia monarquía. Pues esto ocurre en general. Desde que se impulsa la creación de las distintas órdenes militares, lo que se quiere también es que la corona pueda aumentar su influencia sobre ellas progresivamente para al final ponerlas al servicio de sus propios proyectos políticos. Entonces, ¿de qué va a depender el mayor o menor grado de intervencionismo que se logre ejercer sobre las órdenes militares castellanas? Pues yo les diría que no tanto del mayor o menor interés que puedan tener los distintos reyes, porque esto más o menos es una constante a lo largo del tiempo, sino más bien de las circunstancias políticas, económicas, militares que rodeen cada uno de sus reinados.
Entonces, esto habría que tenerlo muy en cuenta para poder entender lo que voy a decir a continuación. Lo que sí pasa con Alfonso X es que todo este proceso ya empieza a cambiar. Esas iniciativas que en un primer momento estaban ahí, pero eran más bien puntuales, ahora se empiezan a sistematizar. Esto es lo que nos dicen los especialistas. Aquí sitúan ese cambio cualitativo. Y es que las circunstancias que rodean el reinado del rey sabio son mucho más propicias que en fases anteriores y permiten la aplicación de manera más continuada de esta clase de políticas. De hecho, Alfonso X es el artífice de uno de los primeros y más importantes intentos de implantación de un modelo de autoritarismo monárquico en Castilla. Todo esto ha estado muy bien estudiado. Lo que busca la corona durante estos años es fortalecerse y lograr imponerse sobre los restantes poderes políticos que hay en Castilla. Y, lógicamente, las órdenes militares van a sufrir las consecuencias de esto. El rey sabio, desde el mismo momento en que llega al poder, en 1252, se propone aplicar una serie de políticas muy concretas, de mecanismos que permitan someter e instrumentalizar a las órdenes militares en general y a Calatrava en particular. Unos mecanismos que además se van a ver favorecidos por las circunstancias del momento. Y es que, claro, no olvidemos las palabras de algunos de los especialistas que hablaron ayer. Ya en las últimas décadas del siglo XIII, la labor cruzadista que estaba desarrollando el Reino de Castilla en el sur de la península ibérica se empieza a estancar. De modo que las órdenes militares empiezan a ver cómo su principal función, que es la militar, pero más concretamente la lucha contra los musulmanes, se reduce. Así que necesitan reorientarse hacia otras actividades. La dimensión política y económica del reino, la vertebración de grandes espacios y territorios. Esto les va a conferir una mayor presencia dentro de, como decimos, esa vida política castellana y va a fomentar que la monarquía cambie su actitud con respecto a ellas. Claro, todo este proceso es lógico. Si tenemos por un lado unas órdenes militares, con Calatrava a su cabeza, claro, que cada vez tienen más presencia dentro del reino de Castilla, pero tenemos un rey fuerte que lo que quiere es avanzar en ese modelo de autoritarismo monárquico, lógicamente ese rey va a intentar controlar a las órdenes militares. Y este es el proceso que les quería explicar. Alfonso X fomenta y aplica una serie de mecanismos, como les digo, aplicados al sometimiento y control de estas milicias. Concretamente, los que aplica y que afectan a Calatrava, pues serían los siguientes. En primer lugar, intervenir en el nombramiento de maestres. Esto es lógico. A nadie se nos escapa que al frente de la orden de Calatrava hay un maestre que ha sido elegido respetando una normativa muy estricta para que al final la elección sea canónica. Pues lo que hace Alfonso X es que cada vez que el maestrado queda vacante, el de Calatrava, cada vez que queda vacante intenta intervenir para fomentar el ascenso al mismo de un fiel colaborador. Lo que quiere es que la orden de Calatrava esté controlada por un fiel servidor de la corona, para así reducir la autonomía de la orden y fomentar la colaboración entre ambas instituciones. Este mecanismo no es nuevo, se aplica con anterioridad, pero de manera muy esporádica. Es Alfonso X quien sistematiza todo este proceso. Si nos fijamos solo en el caso de Calatrava, pues a lo mejor no vemos esa sistematización, porque el maestrado queda vacante en 1254, interviene para fomentar la llegada al poder de Pedro Ibáñez, pero ya no vuelve a darse un caso de estas características. Pero sí que ocurren las restantes milicias. En Santiago y en Alcántara también está Alfonso X con presencia en todos estos procesos de elección maestral. Luego también tenemos otro sistema, ¿no? Otro mecanismo, que sería aquellos que están vinculados con el derecho feudal. Alfonso X, que quiere avanzar en el fortalecimiento de la corona, no va a renunciar a aquellos aspectos del derecho feudal que le son propicios. Concretamente el homenaje vasallático, esto está muy bien estudiado y hay gran cantidad de artículos valiosos que proporcionan mucha información al respecto.
Alfonso X va a exigir que cuando un maestre calatravo llega al poder le rinda un homenaje vasariático, es un homenaje tradicional, pero además también va a pedir que los comendadores calatravos que están al frente de las distintas fortalezas y castillos le rindan también homenaje. Es una forma de imponerse sobre los frailes. En tercer lugar, me gustaría hablarles también de la vinculación de esos maestres a la corte. Para fomentar las buenas relaciones y ganar el apoyo y la confianza del maestre de Calatrava, pues se le va a intentar incorporar en la corte castellana mediante el desempeño de funciones institucionales, ¿vale? La entrega de cargos de muy diversa índole. Y esto se va a ir practicando progresivamente y de hecho pues es ahora cuando primero el maestre de Calatrava de Santiago, posteriormente también el del Temple y el de Alcántara, empiezan a aparecer como confirmantes en los diferentes privilegios de la época. Además, Alfonso X se reserva el derecho a intervenir en aquellos pleitos que guarden relación con tierras de órdenes militares provenientes del realengo. Esto quiere decir que el rey se considera con derecho, con autoridad para intervenir en todos aquellos conflictos jurisdiccionales que afecten a tierras que tienen la orden de Calatrava, pero que le han sido concedidas por la corona, es decir, la mayor parte de su patrimonio. Entonces, considera que esta clase de conflictos tienen que ser resueltos no por la propia orden o por cualquier tribunal, sino por un tribunal regio. Es un intento por reducir la autonomía jurisdiccional de la milicia e imponer la justicia real. Además, otra cosa que intenta también el rey sabio durante estos años es desarticular las grandes plataformas territoriales calatravas. Y esto lo va a intentar hacer a través de dos mecanismos. El primero, trasladar el principal convento calatravo a tierras de frontera para así evitar que la orden concentre un excesivo poder en un territorio en concreto y luego también a través de otro mecanismo que veremos a continuación. Este primero, ¿cómo lo hace? Pues concretamente donándole la villa y el castillo de Osuna el 29 de diciembre de 1264, pero a condición de que la orden de Calatrava traslade su convento principal, que es Calatrava la Nueva, a esta tierra fronteriza. Es una manera de intentar evitar, como les digo, esa concentración excesiva de poder y también de reorientar a los frailes hacia la labor cruzada. El problema es que al final esta medida no da los frutos esperados y los calatravos se niegan a este cambio, pero aún así la medida se aplica y es muy ilustrativa. Otra forma que tiene Alfonso X de intentar conseguir esto es la creación de consejos de realengo en tierras que son de órdenes, en tierras calatravas. Estoy refiriendo concretamente al caso de la fundación de Villarreal, la actual Ciudad Real, en el año 1255, en tierras que son calatravas. Desde el momento en que Alfonso X la crea, empiezan los problemas entre la villa y la milicia. Vale, ya para finalizar, otra política dentro de esta línea que aplica y que también afecta al patrimonio calatravo, pues sería el de la intervención, más o menos continua, en los bienes y el patrimonio de la institución. ¿Vale? Cada vez que las circunstancias políticas y económicas lo permitan, el rey va a intentar también intervenir en el patrimonio que tiene la milicia y confiscar bienes y rentas. De hecho, el Papa Nicolás III va a llegar a llamarle la atención al respecto y a decirle pues, que no tiene potestad, por ejemplo, para hacerse con el control de las décimas que proceden de las tierras de la orden, a lo cual pues, el rey sabio no va a hacer demasiado caso y va a intentar continuar dentro de esta línea. Estos serían, grosso modo, los mecanismos que se aplican concretamente para la orden de Calatrava. ¿Vale? Unos mecanismos. Aquí está el ejemplo del que hablaba anteriormente. Unos mecanismos que, si se fijan en la gráfica, son especialmente intensos en las primeras décadas del reinado de Alfonso X, pero ya a partir de la década de los 70, especialmente en los 80, empiezan a decaer. Esto se debería a
que ya a partir de la década de los 70 Castilla empieza a sufrir una serie de revueltas nobiliarias que complican mucho la situación política. Se produce un fortalecimiento de la nobleza, un debilitamiento de la corona y por lo tanto Alfonso X ya no puede continuar dentro de esta línea y avanzar en el fortalecimiento de la corona ni tampoco en la aplicación de esta clase de medidas. Entonces, aunque son más o menos intermitentes, se mantienen presentes, pero ya finalmente decaen para mantenerse así durante un periodo de tiempo. Esta situación se mantendría, como digo, durante los reinados posteriores. Me estoy refiriendo concretamente al de Sancho IV y al de Fernando IV. Lo pueden ver aquí también. Esto se debe a que Sancho IV, cuando llega al poder, hereda una situación bastante inestable. ¿De acuerdo? La última revuelta nobiliaria... no se ve bien. Bueno, ha sido un fallo de no pensar en que el verde se vería mal. Bueno, en general las cuotas son muy bajas y esto se debe, pues, por ejemplo, a la última revuelta nobiliaria que sufre Alfonso X y está protagonizada por la nobleza y por su propio hijo Sancho IV, que lo acaba apartando del poder, hace que llegue a Castilla un nuevo rey que está muy condicionado por la nobleza, una nobleza fuerte que no le va a permitir aplicar ciertas medidas, concretamente estas de fortalecimiento y sobreimposición sobre los restantes poderes. Esto, si lo sumamos a la situación general, pues nos va a hacer comprender todo este proceso. Es un periodo de inestabilidad política, de fortalecimiento de la nobleza y cierto debilitamiento de la corona, de reinados muy breves, porque quizá no se pueda ver aquí, pero Sancho IV gobierna desde 1284 al 95 y Fernando IV del 95 a 1312. Son periodos cronológicos muy cortos. Y luego encima también se abren periodos de minoría, que en general pues, no son el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de todos estos proyectos. Con esto no quiero decir ni mucho menos que los reyes de esta época renunciasen directamente a aplicar esa clase de mecanismos que ya emprendía Alfonso X. El problema es que las circunstancias no son las más propicias para que triunfen. ¿De acuerdo? Solo hay un mecanismo que consigue prosperar e incluso incrementarse, que es la presencia de los maestres en la corte castellana. ¿Vale? Durante estos años, los maestres no solo se mantienen en el servicio curial, sino que acceden a cargos de mayor responsabilidad incluso que en periodos anteriores. ¿Y esto a qué se debería? Pues yo les diría, en mi humilde opinión, que se debe quizás a que esta clase de medida no solo beneficia a la corona, sino que beneficia también a la propia orden. No es como otros mecanismos que a lo mejor pueden dañar más su autoridad. Las órdenes militares, como Calatrava en este caso, está muy interesada en tener una presencia en la vida política del reino y va a ver con buenos ojos ser incorporada a la corte y acceder a puestos de responsabilidad. Entonces no se va a oponer a esta clase de cuestiones, mientras que otros mecanismos van a ser mucho más dañinos para su autonomía e independencia, como por ejemplo uno que sí se llega a aplicar durante estos años, concretamente durante el periodo de regencia de Fernando IV, y que consiste pues en deponer al maestre García López de Padilla en el año 1301 y nombrar al comendador de Zorita como su sucesor. Esto lo hace el Consejo de Regencia de Fernando IV, porque bueno, se piensa que el maestre Calatrava está apoyando a los infantes de la Cerda, que son otra línea que quieren acceder al trono de Castilla. La debilidad de la corona pues, demuestra que al final el maestre Calatrava recurre a la Santa Sede, expresa sus quejas por la situación y al final el maestrazgo les devuelve. Entonces, esta situación no llega a cumplirse porque la corona no tiene autoridad suficiente durante estos años. La situación se va a mantener así hasta que Alfonso XI ya se haga con el control efectivo del reino, en el año 1325, porque una vez que ya se convierta en monarca del reino de derecho en Castilla, va a demostrar que es un fiel seguidor de las políticas de su bisabuelo. Lo que quiere es continuar, reactivar ese fortalecimiento de la corona e imponerse sobre los restantes poderes. Y por supuesto,
convertir a la Orden de Calatrava, todas las milicias, en instrumentos al servicio de la corona. Para eso, ¿qué va a hacer? Pues recuperar muchos de los mecanismos que había aplicado su bisabuelo. Concretamente, en Calatrava pues vemos esa nueva intervención en el nombramiento de maestres, pero aquí ya hay una novedad, y es que no solo se interviene en su nombramiento, sino que a veces también se interviene en su deposición. Se empieza a avanzar, cada vez se intensifican estas medidas. De hecho, cuando el maestrazgo de Calatrava queda vacante, se interviene para favorecer el ascenso al mismo de un fiel colaborador de la corona o incluso de un familiar del monarca, y cuando el maestre en cuestión no sigue la línea política que interesa al rey, se intenta favorecer su caída, como ocurre, por ejemplo, con el propio maestre de Calatrava, Garci López de Padilla, que seguía siendo maestre durante estos años, tampoco gusta a Alfonso XI y al final sí que es apartado definitivamente del maestrazgo. Con el onceno esto ya sí triunfa. Luego también se continúan respetando esos factores del derecho feudal. Aquí tenemos esos factores del derecho feudal que favorecen a la corona. Todavía se sigue exigiendo ese homenaje vasallático del maestre y ese homenaje vasallático, bueno, castral, por las fortalezas, calatravas, y bueno, los sistemas defensivos. Esto continúa en la misma línea. También se mantiene un mecanismo que ya hemos dicho antes que consigue pervivir y que se acepta muy bien por parte de la orden, que es la incorporación, bueno, la presencia de los maestres en el servicio curial. Alfonso XI Alfonso XI, ve que la medida funciona y continúa fomentándola, ¿vale? Entonces, la entrega de cargos a los maestres va a ser reiterada a lo largo de estos años, pero es que además aquí Salvador Moxó también ve una novedad, y está relacionada con eso que les decía anteriormente, y es que ya no solo es la corona quien promueve el acercamiento de la orden a través de la entrega de esos cargos, sino que es que además la propia orden ya hace o pone en marcha intentos de acercarse al propio monarca, concretamente a sus más cercanos consejeros. Durante estos años, la Orden de Calatrava tiene un papel protagonista dentro de esta línea, intentar acercarse a aquellos personajes que son más cercanos al rey para fomentar su presencia o fortalecer su presencia dentro de la política castellana. Y luego, y en última instancia, también este rey considera que tiene derecho a intervenir en la jurisdicción de las órdenes militares, pero va todavía más allá en este proceso de intensificación, y es que en 1337 ya la corona establece que es el rey quien tiene que intervenir en aquellos pleitos que afecten a los bienes y a las rentas de las órdenes militares, de Calatrava por supuesto, con valor superior a 1000 maravedíes. Estos pleitos se tienen que celebrar en la corte y tienen que estar resueltos por un tribunal regio. Lo que se quiere es eso, reducir al máximo posible la autonomía jurisdiccional de la Orden de Calatrava e imponer la justicia regia hasta donde se pueda, incluso si va en detrimento de los propios intereses de la institución. Lo que se quiere es obligar a los freires a que por encima de todo respeten la decisión regia. Entonces aquí, de nuevo, también les pido disculpas porque no se verá demasiado bien. No se preocupen por la caída del final, que es simplemente que termina el reinado y entonces por eso está así puesto. Pero vamos, que en general la tendencia no hace sino crecer, ¿vale? Si ya con Alfonso X que empiezan a crecer, luego entramos en una fase de estancamiento y se mantienen durante algunos años los niveles de intervencionismo muy bajo, ya con Alfonso XI empiezan a crecer y lo seguirán haciendo también durante el gobierno de su hijo, incrementándose todavía más. Y este ya sería el último reinado en el que profundizaríamos. El de Pedro I, que accede al poder al fallecimiento de su padre en 1350, esto ya lo saben ustedes. Y desde un primer momento también intenta continuar esa herencia que ha recibido tanto de Alfonso X como de su propio padre. Pero ya no solo quiere aplicar esas políticas, sino que quiere seguir incrementándolas y llevarlas a sus máximas consecuencias. Esto va a tener un problema,
y es que muchas veces la aplicación de esta clase de mecanismos va a estar rodeado pues, de cierta violencia, cosa que bueno, no ocurre con tanta intensidad en reinados anteriores. Al final, bueno, sea de una manera o de otra, Pedro I está muy comprometido con el fortalecimiento de la corona, con la supremacía del poder regio y con el sometimiento de las órdenes militares, y va a aplicar a esto muchos esfuerzos, obteniendo resultados realmente llamativos. ¿Por qué consigue obtener esos resultados? Pues los especialistas nos dicen que principalmente por dos motivos. El primero, porque las órdenes militares ya tienen unas características que muy poco tienen que ver con las originales, porque han sufrido un proceso o están sufriendo un proceso de secularización y de aristocratización, y también porque esas medidas que se están aplicando desde hace alrededor de 100 años al final han hecho mella en las propias órdenes, y esta clase de políticas y de mecanismos se empiezan a normalizar en la medida de lo posible. Con respecto a Calatrava, emprende concretamente o vemos que afecta a la milicia de esta clase de cuestiones, de nuevo, pero ahora sí, intervención en nombramiento y destitución de maestres. Esto ya sí que se sistematiza, no solo se interviene en el nombramiento, sino que cuando el maestre no interesa al rey, se interviene en su deposición. Esto ya también de una manera bastante constante, es un pasito más que se da en este sentido. Esto va a hacer que en apenas 10 años se ejecute a 2 maestres calatravos, se nombre por intervención regia a otros 2 maestres y al final acabe estallando un cisma dentro de la milicia, ¿vale? Estos serían Juan Núñez de Prado, un maestre que anteriormente había sido favorecido por Alfonso XI, ahora no gusta Pedro I, por las circunstancias políticas que han cambiado, así que fomenta su ejecución. También el maestre cismático Pedro es ejecutado por Pedro I y se favorece, pues que llega a cargo, ya conocido por todos, Diego García de Padilla e incluso Martín López de Borja. Este clima va a crear mucha inestabilidad dentro de la orden de Calatrava y al final va a estallar un cisma dentro de la misma. Como no, bueno, pues tenemos también esa constante presencia y todavía más intensa que en periodos anteriores de los maestres dentro del servicio curial. Los cargos van a ser constantes, los que se le entreguen. Pedro I va a ser realmente ilustrador en estas cuestiones, practica esta medida mucho más incluso que sus antecesores, con la intención de ganarse el favor de la orden en la medida de lo posible. Y luego, como no, también va a hacer otra cosa que en mi opinión también es muy ilustrativa, y es que va a fomentar la movilización de las milicias calatravas y bueno, de las órdenes militares en los conflictos tanto internos como externos del reino. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque en mi opinión, y esto es mi opinión, si ya les decía que a finales del siglo XIII la labor cruzadista que se está desarrollando en el sur de la península ibérica se está estancando, a mediados del siglo XIV está más o menos paralizada hasta que, como ya dijo Carlos, luego se active de nuevo en el siglo XV, perdón. Pedro I no es un monarca que esté muy comprometido con esta actividad y va a preferir mantener una relación pues, de treguas y de paz más o menos estable con los musulmanes. Va a haber pequeños altercados, pero no demasiado significativos. Entonces esto va a hacer que verdaderamente la orden ahora ya no se pueda dedicar a su función primigenia, que es la lucha contra los musulmanes, y tenga que buscar otras actividades a las que dedicarse. Por un lado, para poder seguir justificando su existencia, y por otro lado, para seguir obteniendo beneficios. Antes obtenía beneficios de esta clase de conflictos bélicos y ahora necesita obtenerlos de otras actividades. Entonces se dedica a la dimensión política, económica, como decíamos, y yo creo que en esta cuestión la corona ve una oportunidad importante, que ya se empieza a practicar en épocas anteriores, pero que con Pedro I se sistematiza y ya se va a incluir dentro de esta corriente. Y es que el rey va a impulsar que las órdenes militares, y que Calatrava por supuesto, empiezan a participar en conflictos ya contra otros cristianos, algo que en teoría no podían hacer.
¿vale? Va a favorecer que participe en los conflictos que tiene Castilla, tanto con otros reinos como dentro del propio territorio. Me estoy refiriendo concretamente a la lucha a la guerra con Aragón, la conocida como la Guerra de los Dos Pedros, que está ya en 1356. Aquí ya tienen una presencia los calatravos, y por supuesto en la Guerra Civil Castellana, que se desarrolla desde 1366 a 1369. Entonces, si bien los freires, por supuesto, en otra clase de conflictos anteriores contra cristianos participan, ahora va a ser una dinámica en la que aparecen de manera constante y por esos servicios reciben una serie de beneficios. Entonces, por eso me parece también una política importante y a tener en cuenta dentro de ese proceso de instrumentalización de la Orden de Calatrava. Estos serían, en definitiva, los mecanismos más llamativos que se aplican en torno a la milicia cisterciense durante estos años. Unos mecanismos que ahora sí alcanzan las cotas más altas. De nuevo, no se preocupen por esa caída, porque es simplemente que marca el fin del reinado, pero en general no hace sino incrementarse y mantenerse en estos niveles tan altos. Entonces, bueno, pues ya para concluir, lo que podríamos decir es que la actitud y las políticas emprendidas por la corona castellana hacia la Orden de Calatrava a lo largo de algo más de 100 años están orientadas precisamente al fortalecimiento de la corona y el sometimiento de los restantes poderes, ¿vale? Los reyes son muy conscientes de que unas milicias sumisas a sus intereses van a facilitar mucho más la aplicación de todos estos proyectos y su ejecución que si tienen unas órdenes en el reino demasiado independientes y autónomas. Entonces, bueno, pues desde el minuto cero y siempre que las circunstancias lo permitan, siempre dependiendo de que las circunstancias sean favorables, se van a aplicar esta clase de mecanismos con más o menos intensidad, con más o menos mejores resultados, pero que al final el balance resulta muy positivo. Entonces, con eso quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Milagros Plaza. ¿Hay alguna pregunta? Carlos. Sí, no, bueno, yo primero quiero felicitarte porque tu exposición ha sido clarísima y muy brillante. Quiero simplemente que me dijeras o nos dijeras cuál es tu visión de la Iglesia, es decir, sobre todo el pontificado, o en este caso también esa institución cisterciense del capítulo principal, capítulo central de la orden, respecto a estas políticas de los reyes. Es decir, en qué medida este proceso, esta intensificación del autoritarismo monárquico y su incidencia en el desarrollo institucional de las órdenes provoca el recelo y cómo se mide ese recelo de las instituciones eclesiásticas. Bueno, pues es una pregunta complicada, puesto que todavía estoy en proceso y sobre todo en periodos posteriores de estudiarlo y queda mucho por leer, pero conforme voy leyendo sobre estas cuestiones, voy viendo que la actitud del pontificado de las autoridades eclesiásticas es bastante negativa y en un primer momento pues se mantiene esa pugna con la corona por ver quién tiene más autoridad sobre la Orden de Calatrava, en este caso, intentando recordar a la corona que no tiene jurisdicción en algunos asuntos, pero la sensación o la imagen que obtengo al final, teniendo en cuenta que todavía queda muchísimo por leer y tengo que centrarme mucho en esas cuestiones, es que al final, por mucho que el pontificado quiera limitar ese intervencionismo regio, no lo vea de manera positiva, porque no lo ve de manera positiva, no puede hacer gran cosa al respecto. Entonces, luego, por ejemplo, lo que ocurre con Juan I, cuando al final se concede al rey la autoridad de nombrar maestres, si alguno de los maestrazgos de Santiago, Calatrava o Alcántara queda vacante durante su reinado, pues ya hace
pensar que también la propia inestabilidad que está sufriendo la Santa Sede durante estos años le impiden equipararse con la monarquía en cuanto a control de esta clase de instituciones, y al final permite o prefiere colaborar con ella que intentar reducir su control. No sé si es exactamente por donde va la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Milagros. Yo, perdona, pero voy a insistir en lo que ha dicho Carlos. Creo que es un problema importante que tiene que ser aclarado, porque cuando uno mira los problemas desde el mirar de los monarcas, uno tiene una percepción que es la que tú nos has dado, pero tenemos que mirar las cosas desde Roma, desde el Cister e incluso desde los frailes, los propios, los mestres, los comendadores. Yo creo que tenemos que tornar más compleja la mirada. Te pongo dos ejemplos. Primero, en finales del siglo XIII, el rey portugués Dinis forza a los caballeros hospitalarios a se marcharen con él a Castilla. Y los caballeros hospitalarios han ido con el monarca portugués, pero dicen en un diploma de la orden que lo están haciendo forzados. Y uno tiene que tener eso en cuenta. Por otro, te quería llamar tu atención para las destituciones de maestres, porque hay diferencias importantes. Hay maestres que pueden ser destituidos canónicamente con el apoyo del obispo, de la Santa Sede, del Cister. Y uno tiene que tener eso en cuenta, porque es muy diferente el monarca tener la capacidad de destituir un mestre o de tener el apoyo de la Santa Sede para lo hacer de forma canónica. Y pronto, me callo. Yo creo que hay que tornar la cosa un poco más compleja. ¿Vale? Sí, con respecto a la primera pregunta que también hizo la línea de Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo ahí tengo un doble problema. En primer lugar, en la tesis que nos hemos profundizo en este tema es de Santiago y ni siquiera esta cronología, me queda mucho por leer. Entonces está todavía en una fase de formación y no me inclino todavía a posicionarme en ninguna postura. Con respecto a la visión de los freires, esa sí que la tengo un poquito más clara, porque las fuentes que he tratado, pues sí se ve que hay una oposición por parte de los freires, claro. Conforme se produce la aristocratización de la orden, parece que las relaciones en este sentido van mejorando, porque al final los freires, sobre todo los maestres, que ya están muy aristocratizados, que pertenecen muchas veces a sectores de la nobleza, obtienen unos beneficios de toda esta clase de políticas. Pero en general no es del todo positiva, sobre todo en un primer momento, la visión que tienen de esas políticas de la monarquía. Y luego, claro, con respecto a lo de las destituciones, ni siquiera me lo había planteado porque no había visto en las fuentes que directamente se recurriese a la Santa Sede para fomentar o hacer la destitución canónica y mucho más fiable. Cuando había visto las alusiones directamente, que también en las fuentes se cuidan mucho de hablar, ha sido destituido, bueno, intentan también matizar muchas veces las palabras, no se habla de, o no había encontrado todavía, referencias a alusiones a la Santa Sede, etc. Simplemente a destituciones por parte del monarca, sobre todo con respecto a Pedro I, porque, por ejemplo, López de Ayala
traspama, entonces es ahí donde más sale directamente a responsabilidad del rey. Entonces te lo agradezco mucho porque es una visión muy interesante en la que tendré que fijarme mucho más, porque encuentro esa diferencia. Sí. Bueno, enhorabuena, Milagros, por la exposición. Sí, yo pienso que quizá el esquema ha sido un poco demasiado escueto al exponer las relaciones entre la orden y la corona, y da la sensación de que muy frecuentemente hubo enfrentamientos, pero la realidad no fue así realmente, porque la orden tenía como objetivo principal de su existencia servir a la corona, de manera que no hubo siempre una dinámica de enfrentamiento entre los reyes y las órdenes para someterlas a su disciplina, sino que quizá en algún momento hubo fricciones, pero no hubo un enfrentamiento realmente. Yo creo, no recuerdo ahora ningún capítulo general que rechazara una propuesta de la corona para elegir a un maestre determinado. Se forzó un poco la voluntad de los caballeros, pero lo aceptaron y lo entendieron así como un servicio a la corona. Es cierto que todas las instituciones, y sobre todo las eclesiásticas, son muy celosas de su independencia y no quieren renunciar en ningún caso a ese estatuto. Y por eso la corona, las presiones tiene que hacerlas siempre respetando los estatutos de la orden, siempre que sea posible. Procuran evitar violentar los estatutos, ¿no? Y en cuanto a las relaciones entre la corona, los obispos y las órdenes, que son también conflictivas en ese triángulo, porque bueno, pues las concordias afectan a las rentas, a la disciplina eclesiástica y provocan también ciertas fricciones. En cuanto a esas relaciones, pues también yo diría que la corona tiene como objetivo fundamental cumplir la voluntad de Dios en la gobernación del reino. Es decir, expresar cuál es la voluntad divina a través de las órdenes, las leyes que se aprueban, etc., ¿no? El buen gobierno es la expresión de la voluntad divina. Claro, ¿en qué medida siempre qué es la voluntad divina? ¿Quién la interpreta? ¿En qué medida ese objetivo es aceptado por todas las partes? ¿No? Pues provoca tensiones. Y recordaba aquí, hay una anécdota del final del reinado de Alfonso X, para que veamos cuál era la actitud de la monarquía en ese caso con respecto a la Iglesia en general y a la propia digamos, esencia de Dios, ¿no? Ya es ya casi al final del reinado y es una anécdota que igual es apócrifa, está documentada en la época y los historiadores se refieren a ella a menudo, ¿no? Ya Alfonso X ha perdido todo su reino, prácticamente solo tiene dos ciudades, Badajoz y Sevilla, y va camino de Sevilla. Está enfermo, como sabemos, los últimos años de Alfonso X estuvo aquejado por la enfermedad, ¿no? Está muy enfermo y camino de Sevilla, es verano, el sol le va dando de cara, entonces se vuelve contra el sol, que es sinónimo de Dios, y dice, hay que ver, si me hubieran dejado a mí, yo habría hecho el mundo de otra forma para no molestar tanto como molesta el sol en este momento, y cómo habrían cambiado también las relaciones políticas en el reino, ¿no? Si le hubieran dejado, ¿no? Pero ya todos los maestres en ese momento de las órdenes militares estaban con su hijo el rebelde Sancho IV, ¿no? No tenía... Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? José. Estableciendo como base que se produce un proceso de feudalización por el cual se empieza a generar un vasallaje. Claro, si tenemos en cuenta que el vasallaje en el fondo acaba siendo un arma de doble filo, ¿qué tipo de beneficio es el que se le oferta a los maestres para que acepten ese vasallaje? Porque claro, tenemos que tener en cuenta que posiblemente sea el tercer o el cuarto señor feudal más poderoso de Castilla en ese momento. Bueno, tampoco diría yo que se produjo ese proceso de feudalización, porque el homenaje vasallático lo que pasa es que se mantiene
maestre accedía al cargo tendría que rendir homenaje vasallático al monarca, era un proceso tradicional, y entonces de esa manera pues, se ponía el monarca por encima de la totalidad de los frailes, porque a la vez los frailes debían obediencia al maestre, como bien nos decía Raquel, entonces era una forma pues, de vincular a la totalidad de los frailes y de ponerlos bajo la autoridad del monarca y a su servicio, ¿no? Porque al final esto es lo que pasa desde el origen y con esa intención se crean las órdenes. La cuestión más importante es que ahora también, para que un comendador esté al frente de una fortaleza o un sistema defensivo, también tiene que rendir homenaje vasallático por dicho sistema defensivo al rey. Esto lo ha estudiado muy bien Carlos y te puede responder mucho mejor que yo. A ese sistema de homenaje tradicional, pues también se pide que los comendadores, cuando acceden a una fortaleza, a un sistema defensivo, le rindan también homenaje. Y sobre todo esto se intensifica, como también decía Carlos ayer, a raíz de Alfonso XI, que básicamente al final de todo este proceso lo que se busca es que cuando haya cualquier tipo de conflicto o la corona lo necesite, esa fortaleza, en este caso por ejemplo Calatrava, se ponga también al servicio de los intereses de la corona y cumpla con esa preste ayuda al rey. Entonces, bueno, Carlos, no sé si quieres... Entonces, ese proceso de aristocratización de los reyes no se le da ningún tipo de beneficios local o similar dentro de la corte. Yo creo que dentro de lo que viene siendo la celebración de los homenajes vasalláticos en sí, el cargo no tiene por qué entregarse en ese momento. A la hora de leer la documentación o cuando lees las crónicas y ves cuando se lee, que tampoco se alude a en tal momento le entrega justo este cargo ni le hacen muchas referencias a la noticia, pero simplemente eso puede ser a lo largo del reinado, no tiene por qué ser en un momento en el que se presta homenaje, porque de hecho hay maestres que tienen varios cargos a lo largo de su vida y a lo largo de su servicio al rey y van siendo en distintas etapas. Entonces, yo me inclinaría a pensar que no. Sí, no, en cualquier caso, claro, en relación a este punto, la realeza tiene muy claro, y sobre todo a partir de Alfonso XI, esto es patente, que las fortalezas del reino son de la corona. Entonces, claro, teniendo en cuenta esa ligazón entre los comendadores y, por supuesto, el maestre con respecto al conjunto de las fortalezas, esa relación vasallática viene dada porque, en el fondo, el patrimonio de las órdenes es de la propia corona, ¿no? Es decir, esa es la lógica un poco del autoritarismo. Esa sería... Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Perdón. Sí, por añadir algo más, nada más. Claro que el primer acto que hacen los maestres después de la elección es prestar juramento al rey, prestar homenaje. En cada orden tiene una ceremonia distinta, pero es un homenaje de tipo vasallático, ¿no? Eso es así. Y luego, realmente la cita que ha puesto Milagros de 1348 es el ordenamiento de Alcalá y se refiere directamente a las partidas, donde se dice en las partidas que los castillos pertenecen a la corona. Y eso es independiente de la vida de las órdenes militares. Cuando una institución tiene un castillo, lo hace por concesión de la corona, siempre. No se pueden construir castillos en el reino sin un permiso de la corona, una licencia expresa para eso. Lo que pasa, bueno, pues esto se entendía porque en el ambiente general, tanto la nobleza como las órdenes militares servían al rey, no utilizaban los castillos en contra del rey. Por eso, cuando tienen castillos, se entiende que es siempre con la voluntad de la corona para ellos, ¿no? Luego, cumplir la ley así para poder construir libremente o no, pues en cada caso hay ciertas dificultades, ¿no? Hay algunos acuerdos de cortes donde se dice, por ejemplo, pues que no se fortifiquen edificios. Por ejemplo, un molino que se puede construir y desarrollar más como una torre y ya ser una torre defensiva, pues eso hay que pedir un permiso especial para poder hacer eso, ¿no? Pero se entiende que todo lo que afecta a la seguridad del reino, pues
tiene que articularse desde la corona. Muy bien, muchas gracias. Como vamos bien de tiempo, primero agradecerle a Milagros su ponencia.